está comunicado con nosotros don Guillermo Willy Cochés. Don Willy Cochés, buenos días, bienvenido. El micrófono, por favor. Si activa el micrófono, por favor, lo escuchamos. Don Willy, el micrófono para poder escucharle acá. Actívelo. Ah, ok. Ya. Buenos días a todos. Buen día. Como, por si es que algunos no lo saben, Willy Cochés es un panameño que es abogado de profesión y quien además, pues, con cierta periodicidad escribe artículos de opinión. Y a mí me llamó la atención, me llama la atención, mejor dicho, que hoy tiene un artículo que tiene que ver con el caso Odebrecht. Porque, y ustedes recordarán que yo ayer leí aquí unos tweets de Alvin Widen refiriéndose también al tema del caso Odebrecht y de por qué la administración del presidente Torrijos, que fue la administración con la que llegó Odebrecht, por qué no es parte de este expediente que se está leyendo. Y bueno, pues espérense, esa es la teoría de Alvin Widen. ¿Cuál es la teoría de Willy Cochés? ¿Por qué la administración Torrijos no es parte de este expediente? Don Willy. Ah, perdón, no sabía que me estabas preguntando. Bueno, mi artículo de hoy, que se llama La fábula de Odebrecht, señala muy puntualmente y con datos de las informaciones que salieron en esos días. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2018, la prensa anunció, y abro comillas, la Fiscalía Especial Anticorrupción reveló nuevos datos de la investigación Odebrecht. Por ejemplo, que en el periodo presidencial de Martín Torrijos se habrían pagado al menos 5.5 millones de dólares en coimas, cierro comillas. Esa información del 30 de noviembre corresponde a una presentación televisiva, como las hacía la Procuraduría cuando estaba presionada por el caso Odebrecht, indicándole a la ciudadanía cómo iba la investigación. Y eso salió allí con gráficas. Ya yo había presentado una denuncia en ese sentido el 3 de enero de 2017, que fue publicitada en todos los medios. Y, por ejemplo, La Estrella la tituló el 3 de enero de 2017, Willy Cochés denuncia a Torrijos y a Colamarco. Yo lo que quería era que investigaran esa administración. Sin embargo, nunca se investigó. Y yo tengo mi explicación. No sé cuál es la de Alvin Widen, pero la mía es que el caso de Torrijos fue parte del arreglo del PRD con Varela. Recordemos que cuando comienza el gobierno de Varela, por ese temor, a mi juicio exagerado, que tenían de que Martinelli quisiese seguir gobernando en la Asamblea, comprando más diputados de lo que ya tenía, como lo había hecho en el periodo de él, el PRD se alía, hace una alianza con el Partido Panameñista, que se llama el Pacto de Gobernabilidad, que inclusive le da la presidencia a Rubén de León en 2 periodos, y me imagino, y financia la campaña de Pedro Miguel González para derrotar a Ernesto Pérez Valladares en las primarias del 2015. Todo eso era parte de ese pacto de gobernabilidad. No me extraña que el sacar a Martín Torrijos de la investigación, porque debemos recordar que la investigación fue sesgada por una serie de situaciones. No es que quiero decir que los que están llamados a juicio no sean responsables, sino que deben haber más que están escabullándose. Y no solamente es Martín Torrijos. Recordemos que cuando la procuradora decía que no iba a investigar a Jaime Lazo porque ya había sido investigado por Ana Belfont y Ana Belfont lo negó, el propósito era de ocultar la participación de Varela en todo esto. Y hay personas muy vinculadas a Varela que no están llamadas a juicio. Una de esas vinculada al entorno de lo que era la Autoridad Marítima de Panamá, con sociedades que estaban y que
estaban vinculadas como subcontratistas de Odebrecht y que a la periodista de la prensa, Mari Trini Sea, lo señala en 2019. Yo pienso que eso fue la razón por la cual no se investigó a Torrijos y que está pasando agachado en este espacio que ha sido tan bochornoso para la ciudadanía como es todo lo que se ha revelado en Odebrecht. Aquí no vale de que, bueno, él nada más fue 5.5 y los otros fueron 100 y Varela nada más fue 10. No, no, aquí todos son responsables, sea 1, sea 100, sea 1000. Esa es mi tesis. Y creo que la investigación sí está incompleta. Vuelvo y repito, eso no exime a los que están siendo llamados a juicio, que ha sido un bochorno todo lo que hemos oído y escandaloso, que espero que no se repita. Alvin Widen tiene una teoría. Aquí está. Hace un día atrás escribió en el Twitter: los que alegan contra la excelente investigación de las 4 fiscales anticorrupción que manejaron el caso actual de Odebrecht, alegando que lo hicieron sesgadamente para dar impunidad al gobierno de Martín Torrijos y para perjudicar políticamente a Martinelli, ignoran que en este proceso de blanqueo de capitales no pueden estar los funcionarios del gobierno de Martín porque habría prescripción. Recuérdese que del 2006 a la fecha han pasado más de 12 años. No significa ello que no se les está investigando actualmente. Hay procesos abiertos por peculado en las cintas costeras 1, 2 y 3, así como también está el proceso contra FCC, pendiente de calificación del sumario el próximo año. Con esto se rompe la teoría de Martinelli que su gobierno es el único investigado. Es lo que tuiteó Widen ayer. Eso podría ser. Sin embargo, yo te quiero decir algo que ocurrió cuando presenté la denuncia sobre Martín Torrijos y Colamarco en 2017. No voy a mencionar el nombre del funcionario del Ministerio Público porque me da como pena decirlo, pero cuando yo hago la denuncia y me comunico con él, le digo, acabo de presentar una denuncia contra Martín Torrijos. ¿Sabe la respuesta cuál fue? Y tú tienes copia del cheque, de la coima que recibió. Imagínate, le dije, pero eso no es mi trabajo. Ese es trabajo de ustedes, además de que bien tonto sería de aceptar la coima directamente. No, yo respeto la opinión de Alvin Widen, pero si eso fuese así, no bastaría con las declaraciones que posteriormente dio Martín Torrijos, en el sentido de que a él lo habían investigado por 6 meses y no le encontraron nada inadecuado. El Ministerio Público debería decir y explicar eso, porque Odebrecht comienza aquí de la mano de Martín Torrijos. Antes de que fuera presidente, él como presidente electo visitó Brasil con pero su eso lo hace, Lula. pero a ver, pregunto porque ayer anoche hablaba con alguien que me elaboraba una tesis muy parecida. El hecho de que Torrijos haya ido a Brasil y haya traído a Odebrecht automáticamente lo hace susceptible de investigación. No, en lo absoluto, pero esa es la entrada de, mira, lo que yo fundamento para vincular a Martín Torrijos lo dice la Procuraduría en la fecha mencionada, que recibieron 5.5 de coimas. Salió en la prensa, salió el día anterior en la televisión, en todos los canales, y más nunca se supo de eso, se fumaron esos 5.5 millones de dólares. Tan simple como eso, Edwin. No es que por el hecho de que haya ido a Brasil significa que ya fue el corrupto, pero el que trajo a Odebrecht aquí después de esa visita, acuérdate que era parte del glamour de la Internacional Socialista con Lula da Silva, y Martín va allá y trae a Odebrecht en 3 proyectos. Vuelvo y repito, no soy yo el que lo dice, sino es la Fiscalía Anticorrupción en la voz de la fiscal Zuleika Moore en la fecha que acabo de mencionar. Entonces,
¿qué se supone que debiéramos esperar los panameños? Yo creo ¿Tiene que, confianza Cochés en la justicia de este país? por supuesto que no tengo confianza y nunca la he tenido. Además de que hay algo muy importante. El Odebrecht no es el único caso de corrupción que ha habido aquí. Hay otros casos que se están ventilando y que se han dejado prescribir. Por ejemplo, el caso de equipo SAP, se dejó prescribir y ya Jaén, el de la autoridad de la AIG, ya prescribió el caso y no lo van a seguir investigando. O sea, yo creo que hay una deuda muy grande. Vuelvo y repito que los que están siendo llamados a juicio en el caso Odebrecht tienen toda la culpa de lo que ha ocurrido. Los millones que se movieron, las cuentas que se abrieron, los bancos que no han sido incluidos. Hay dos bancos que se mencionan repetidamente y la ciudadanía los ha estado escuchando, Credit Corp y Multicredit Bank. Pero si no, no nos explica lo que ha pasado con esa gente, si es que hicieron arreglos de pena, si es que llamaron a juicio a alguno y confesó. Nadie nos ha dicho ni nos ha explicado. Creo que tenemos el derecho de saberlo. Si no, como me decía alguien esta mañana, si los bancos no se hubieran prestado para recibir todos esos dineros que no les exigían a los depositantes lo mismo que nos exigen a ti y a mí cuando tenemos un depósito fuera de lugar, no hubiese pasado nada. Si los bancos hubiesen advertido de lo que estaba ocurriendo a las autoridades, miren, aquí está pasando esto. Hay algo, bueno, también te tengo que decir que en ese tiempo nadie investigaba nada, porque aquí hemos tenido desafortunadamente administraciones en el Ministerio Público que responden no al sentido de justicia, sino a lo que dice el gobernante. Así fue cuando estuvo Giuseppe Bonici y por eso sacaron a Ana Matilde Gómez. Así estuvo Kenia Porcel y por eso tuvo que renunciar y pusieron a Eduardo Ulloa. Entonces, son situaciones que nos revelan que definitivamente estamos cogiendo muy mal de la justicia y que la actual administración de la Corte Suprema de Justicia está tratando de corregir. Eso no significa que no pueda advertir yo que se centró en una sola administración, ni siquiera en la administración de Varela. A Varela lo trataron de exculpar con aquello de que no, a Jaime Lazo no lo vamos a investigar porque ya lo investigó Ana Belfo, que dijo que no había nada malo. Eso no era cierto. Y sí han dejado en la administración de Varela una serie de personas. Ya te acabo de mencionar un caso, el caso que menciona Maritrini Sea en el 2019 de el entorno del administrador de ese momento con empresas que fueron subcontratadas por Odebrecht en el aeropuerto. A mí lo que me llama la atención, Willy, de esa parte es que, y en efecto, también he escuchado abogados de Martinelli argumentando eso mismo, de que hay gente de la administración Varela que no está en el expediente o que ahí también están diciendo que desapareció la hoja, donde particularmente hablan de Valderrama y de José Luis Varela, el hermano de Juan Carlos Varela. Pero lo que me llama la atención, si el asunto estaba tan manipulado, que Varela, el presidente, esté en el expediente y no estén en los otros. Porque vuelvo y te repito, a Varela, Kenia Porcel lo exonera con aquello de que ya habían investigado a Jaime Lazo. Cuando llega Eduardo Ulloa y desconoce ese comentario o esa decisión de Kenia Porcel, llama a declarar a Jaime Lazo y a su hija Michelle, y es allí donde implican a Juan Carlos Varela, y él se ve obligado, después de haberlo negado cuando Ramón Fonseca Mora lo dijo en una de sus declaraciones, que a él le partía un rayo si Varela decía que era mentira que él había recibido de Odebrecht. Y también tenemos que pensar en algo. Varela fue el vicepresidente de Martinelli por más de 22 meses, casi 2 años. Y ellos andaban todos juntos. Iban juntos al Mundial de Fútbol en Sudáfrica, pagado por Odebrecht. Ahí estaba Valderrama, ahí estaba Popi, ahí había
muchísima gente de ellos. Ahí estuvo el ministro de Vivienda, Carlos Dubois, que también está implicado. El que aparece al final es Varela, precisamente por la decisión de Eduardo Ulloa de llamar a declarar a Jaime Lazo, y Jaime Lazo se ve obligado a decir la verdad. Nos ayudaron en la campaña. Pero sí, Y lo peor de todo, que Varela llegó a decir en una declaración que todo había sido para usar por el partido y que lo había reportado al Tribunal Electoral. Y el nuevo presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, dice: no hay ninguna constancia de esos aportes en lo que el Partido Panameñista reportó en el Tribunal Electoral. ¿A quién creerle entonces? interesante. Pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Es la pregunta. Definitivamente que esto tiene que llegar a donde vaya a llegar con el caso de Odebrecht, que no es el único caso que hay. Está Blue Apple, pero lo peor de todo, Edwin. Ahora, hay algo que a mí sí me llama la atención mientras escucho a Willy Cochet y ese artículo que publica hoy. Sí, y sí me llama la atención. Bueno, ya yo lo he dicho anteriormente. Varela y Martinelli son dos expresidentes que están en el expediente de Odebrecht. Son los dos únicos, ¿no? Los dos únicos expresidentes que están en el caso de Odebrecht. Pero de lo que hemos visto los medios, la actitud del uno y del otro no han sido exactamente iguales, Will. No se puede comparar. Los dos están en el expediente. Definitivamente que no. Pero la actitud no ha sido la misma. Definitivamente que no, porque uno está más implicado que otro y está haciendo tipo No, de... y uno le ha puesto la cara a la justicia y el otro no. Así es, definitivamente. Objetivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Varela ha sido en ese sentido más valiente. Yo no lo niego. Y no ha negado que recibió. El otro dice todo tipo de cosas, inclusive que se va a hacer tal otra cosa por si él le prueban un real. Pero digo, ¿qué más pruebas quieren? ¿Qué más pruebas quieren? Los hijos, las amigas que recibieron las famosas periquitas, los ministros, la gente que lo ha implicado, el mismo Ravelo, y los mismos hijos que dijeron que todo lo que hicieron lo hicieron por instrucciones del papá o con el conocimiento del papá. Eso no funciona así. Digo, es como que yo estuviese en la alcaldía y debajo de mí estuviesen todos robando y yo no me doy cuenta, por favor. Delgado, Pregunta, los abogados de Martinelli ayer han tratado de descalificar al Ministerio Público porque el primer fiscal que hizo el alegato, por cierto, una persona muy joven por lo que se ve, lo quieren descalificar porque parece que él trabajaba en una empresa de abogados, la misma que constituyó una de las sociedades anónimas de ¿qué? La Constructora del Sur o algo así. sí. Constructora Mar del Sur. ¿Eso tiene algún asidero? Ningún asidero, además de que puede haber trabajado como pasante, puede haber trabajado como abogado, pero eso no significa que él constituyera la sociedad. O sea, están buscando todo tipo de argumentos fuera de lugar, como por ejemplo que las televisoras recibieron de Odebrecht. Por supuesto que me imagino que Odebrecht tenía pautas y ellos les cobraban al igual que a los demás. Eso no significa que estén implicadas en el caso de Odebrecht. Yo me imagino que cuando tú estabas en la otra emisora, Odebrecht debió pautar ahí. Eso no te hace a ti en la que sí. No. Un momento. O sea, yo he contado aquí a mis oyentes que yo conocí a Ravelo y un día me llamó Ravelo que si yo le podía hacer un análisis político a sus ingenieros brasileños. Yo fui, efectivamente, todos eran brasileños y él quería que le hiciera un análisis del panorama político. Yo fui efectivamente y pasé mi factura por hacer el análisis. Ahora, lo que no sé si esa plata es de coima. De la caja 2. No, yo voy a escribir un artículo diciendo que a Edwin también no tienen que... Digo, eso me parece que esos argumentos... Es a donde están apuntando ahora, ¿no? Es a donde están apuntando. Que todo el que recibe $1 de Odebrecht por un servicio, hay que investigarlo. Don Willy, Sí. no me quedó claro, paralelo a esta investigación que está haciendo el Ministerio Público en el caso de Odebrecht, ¿se pudiera abrir otra investigación para quizás investigar a posibles responsables que se hayan quedado por fuera? Llámese gente del gobierno de Martín Torrijos y otra gente en el gobierno de Martinelli y el gobierno de Varela. Bueno, lo que sostiene Alvin Widen, cosa que yo desconozco,
porque repito, yo creo que al Ministerio Público le ha faltado un poco de comunicación, es que según Alvin Widen hay una investigación sobre la cinta costera 1, 2 y 3 y que ahí estaría incluido Martín Torrijos. Yo desconozco eso. Yo desconozco eso. Lo que yo señalo y reitero es que el Ministerio Público en 2018 señaló públicamente a la administración de Martín Torrijos con una coima de 5.5. Eso es lo que yo digo y sostengo, y por eso inclusive yo denuncié, pedí que el Ministerio Público investigara a Martín Torrijos y a Benjamín Colamarco, que era su ministro de Obras Públicas. Lo hice simplemente porque pensaba que no estaban siendo investigados. Pero aquí me mandan una noticia del 15 de enero de 2018 del diario La Prensa bajo la firma del periodista Olmedo Rodríguez. Juez archiva denuncia sobre cinta costera. 1. La juez decimotercera penal, Alina Uviedo, decretó archivo de la denuncia que interpuso en enero del año pasado el abogado Guillermo Cochés por la presunta comisión de delitos contra la administración pública atribuidos al expresidente Martín Torrijos Espino y Benjamín Colamarco, y otros por las posibles coimas pagadas por Odebrecht en la construcción de la cinta costera 1. En un fallo del 20 de diciembre de 2017, la juez acoge una solicitud del Ministerio Público que, mediante vista fiscal del 22 de junio de 2017, recomendó el archivo de este sumario, toda vez que la Fiscalía Anticorrupción tramitaba una investigación por los mismos hechos denunciados por Cochés. O sea, que no los exonera, sino que dice que la Fiscalía Anticorrupción está haciendo otra investigación. Simplemente no investigaron y se lo dejaron al Ministerio Público, que, vuelvo y repito, un año después de mi denuncia, el Ministerio Público, en conferencia de prensa, en noticias que salen en todos los medios, dice que el gobierno, en la administración de Martín Torrijos, se pagaron 5.5 de coima. Y por eso en el artículo mío de La Estrella hoy cito con los links correspondientes dónde está esa noticia, porque no la he inventado. Bueno, el artículo está en el diario La Estrella de hoy. Así que allí los que están escuchando esta entrevista pueden remitirse a la sección de opinión de La Estrella y leer la versión que nos da Willy Cochés al respecto. Pero déjeme preguntarle sobre lo que comienza hoy, profesor, aprovechar. Ex embajador, ex diplomático, doctor Willy Cochés. A ver, Panamá, a través de su canciller, dijo: nosotros vamos a sentarnos con la delegación de Ucrania, con la delegación de Rusia, en Nueva York, en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y bueno, han surgido una cantidad de críticas sobre esa posición, la cual yo en lo particular aplaudo. ¿Usted cree que Panamá se tiene que meter en ese bollo? Yo creo que Panamá tiene que hacer todo su esfuerzo para que se logre la paz mundial. Y enhorabuena, si algo se logra con las conversaciones de la ministra Moines, hablando con el canciller de Rusia y hablando con el canciller de Ucrania. No creo que eso va a resolver absolutamente nada, pero es un apoyo a la paz que Panamá le está dando y que lo expresa tanto a Ucrania como a Rusia. Yo creo que eso es plausible, que la política exterior de Panamá busque soluciones y apoye lo que en este momento es la mayoría. La mayoría, como se expresó en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace unos días, al permitir que el presidente Zelensky pudiese hablar vía Zoom con toda la Asamblea, refleja que hay una mayoría que quiere la paz en Ucrania. Y para lograr la paz hay que hacerle saber, no solamente a Ucrania, como ya lo hemos hecho, que queremos la paz, sino también a Rusia. Y en ese sentido yo creo que Panamá debe jugar un rol importante por su posición histórica y por su valor diplomático, que a veces me parece que no lo utiliza adecuadamente, sobre todo cuando deberíamos ser la voz cantante
en un área como la centroamericana que está tan deteriorada en términos democráticos. Mire, interesante, interesante. Y hay, No. y hay otro temita, profesor, y para quitarle un minuto más. El péndulo está hacia la izquierda. Gustavo Petro está tomando el rol de líder. Justamente acaba de hablarse, cuestión de minutos, diciendo que va a plantear en la Asamblea General de Naciones Unidas un bloque latinoamericano que fije una posición centrada a lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero más allá de eso, el presidente Gustavo Petro, luego de las críticas que le llovieron por la abstención o la ausencia, más que abstención, en la votación para la condena de las violaciones de derechos humanos por parte de Nicaragua en la OEA, el presidente Petro ha dicho, oiga, Venezuela y Nicaragua tienen que volver a sentarse en la OEA, tienen que estar presentes. Invitó a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega a que vuelvan sus embajadores a la OEA y criticó a Luis Almagro. ¿Usted cree que esa posición conciliadora de Gustavo Petro, si es que se le puede llamar así como presidente de Colombia, le hace bien a la región? Bueno, yo te voy a dar una opinión quizás un poco divergente a lo que han dicho algunas personas. Por ejemplo, el hecho de que Petro designe como garante de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a Nicolás Maduro, tiene algún sentido según me explican estrategas venezolanos. Y te voy a explicar por qué. Es un hecho harto conocido desde los tiempos de Chávez, que la guerrilla colombiana tiene espacio en Venezuela, se esconde en Venezuela y ataca a Colombia. Tienen campamentos allá. Yo estuve en la OEA en el 2011, cuando Chávez rompe relaciones con Uribe, motivado porque Uribe lo denuncia a través de su embajador en la OEA de tener campamentos guerrilleros de la FARC y del ELN en territorio venezolano. Y me explicaba a esta persona por qué Petro tiene que involucrar a Nicolás Maduro como garante. Mucha gente ha dicho, pero eso es una cosa estúpida, si ese tipo no garantiza absolutamente nada, porque en el territorio venezolano está la guerrilla y él tiene que involucrar a Nicolás Maduro para que él se comprometa a erradicar la guerrilla colombiana en su territorio. Si él después quiere hacer pactos con su guerrilla para beneficio de él, eso es su problema, pero que no hagan ataques a Venezuela como está ocurriendo ahora, que sabemos que esto es parte no solamente del interés de molestar a Colombia, sino también parte del tráfico internacional de drogas, de donde Venezuela está totalmente hasta el cuello involucrada. Así que yo sí creo que la estrategia de Petro, que a veces no la entendemos, por ejemplo, él se explicó después que la ausencia de nadie de la Embajada de Venezuela en la reunión con la OEA para condenar a Nicaragua se debió a que estaban haciendo gestiones humanitarias con Nicaragua. Y fue así, Nicaragua no las aceptó porque Nicaragua realmente ha decidido hundirse sola en el fango en que Daniel Ortega y su atribulada esposa lo han metido. Pero yo creo que hay que hacer todos esos intentos y a veces esos intentos no se entienden. Perfecto. Bueno, 8 en punto. Don Willy Cochez, muchas gracias por compartirnos las versiones que nos dio en el día de hoy. Muy amable. Gracias, Edwin, por la invitación. Buenos días. Gracias.